Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Pues estoy muy contento de poder verles a cada uno y la oportunidad que Dios, hermano, nos da para ahí sí que hablar el nombre de Cristo. Por eso en mi corazón se llena de gratitud, porque las oportunidades, hermanos, viene de arriba, viene de parte de Él, y queremos, hermanos, estar ahí sí que agradecidos con Dios y decirle, Señor, gracias, porque no siendo digno ni merecedor, Él, hermanos, siempre está con cada uno de nosotros. Queremos, hermanos, ver el tema. No sé si Xavier me haces el favor de ponerlo ahí en pantalla. El tema dice, hermanos, dejando huellas. Dejando huellas, ese es el tema. Lo podemos ver ahí en pantalla. Yo creo, hermanos, de que cuando pensamos en dejar huellas, lo primero que se nos viene a la mente son nuestros pasos, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de caminar en la arena, donde hay mucho polvo, donde hay mucha tierra, y cuando usted camina, pues van quedando las huellas de sus pies. Eso es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos dejando huellas, ¿verdad? Pues déjame decirle, hermanos, de que todos nosotros sí dejamos una huella. Dejamos una huella porque estamos caminando, hermanos. Vamos en este camino y de una otra manera, hermanos, pues nuestros pies están siendo marcados ahí en nuestro caminar, en nuestro andar. Y por eso, hermanos, quería leer este pasaje con ustedes y vamos a ir rapidito. Espero que todos tengamos, hermanos, Biblias ahí en la mano. Busquemos en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer en el capítulo 6, versículo 1. Y ahí, hermanos, podemos entender los mandamientos que Dios, hermanos, estableció para su pueblo Israel a través de su siervo Moisés. Le dijo estas palabras. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual poseéis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén y amén. Hoy, hermanos, todos estos preceptos, estatutos, mandamientos que Dios, hermanos, tuvo que dejarle a su pueblo Israel. ¿Por qué, hermanos, Dios se preocupó tanto para que el pueblo de Israel tuviera a la mano, hermanos, los mandamientos? Y todo lo conocemos como las tablas de la ley. Si usted lee todo el libro de Deuteronomios, pues habla acerca de los estatutos, preceptos y mandamientos, hermanos, que Dios le quiso dejar a su pueblo Israel. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros estamos dejando una huella. Cada uno de nosotros, hermanos, conforme vamos caminando, dejamos una huella. Ahora bien, la pregunta sería, ¿será que las huellas que estamos dejando, hermanos, son tal cual aquí la palabra lo dice? Cada uno de nosotros lo leímos ahorita literalmente. ¿Por qué, hermanos, Dios se esforzó tanto? Dice aquí en el versículo
versículo 2. Al final dice, tú y tu hijo, todos los días de tu vida, dice, para que tus días sean prolongados. Hermanos, Dios no quiso que la vida del hombre fuera corta sobre la tierra. De hecho, ustedes se recuerdan del Antiguo Testamento cuando habla que los hombres vivieron hasta 800 y 900 años. Dios, hermanos, quiso de que fuera reducido la vida del hombre y dice que él dijo, bueno, solo van a ser 120 años. Y hermanos, el hombre en la actualidad apenas llegamos a 50, 60 años, 80 años, 90, pensemos ya, dice la palabra que los más robustos llegan hasta esa edad. Un día compartiendo con una persona aproximadamente de 60 años, me dice, mire usted, me dice, fíjese que yo tengo 4 hijos y acababa de enterrar el tercero, me dice. Ya solo me queda uno. Y yo le preguntaba a este señor, mire, y si usted tenía 4 hijos, ¿cuál fue la razón por la cual murieron ya 3? Fíjese, usted me dice de que mis hijos tomaron un mal camino, me dice. Y lamentablemente tuve ya que enterrar el tercero y ya solo me queda uno, me dice. Estoy muy triste porque yo los tuve que enterrar cuando tuvo que haber sido al revés. ¿Por qué entonces, hermanos, aquí dice este texto, dice, para que tus días, dice, sean prolongados. Lo que sucede, hermanos, de que el hombre no quiso acatar los mandamientos y estatutos de Dios. El hombre, hermanos, dice que quiso tomar su propio camino. Quiso elegir, hermanos, su propio camino, no el camino que Dios estableció. Si Dios, hermanos, tiene aquí su palabra, por eso la tenemos en nuestras manos, y a través de muchos años la palabra, hermanos, ha sido conservado para el pueblo de Dios. Hermanos, ¿por qué razón entonces el hombre no quiso tomar esta guía? Dice la palabra de que la palabra es lámpara, dice que es lumbrera mi camino, pero ¿por qué el hombre, hermanos, prefirió tomar su propio camino y no, hermanos, la palabra que tenemos hoy en día? Entonces, hermanos, el hombre quiso agarrar su propio rumbo. Y esto es consecuencia de esto. Entonces, sigue diciendo en el versículo 6. Y me voy a enfocar un poquito acá porque me interesa, hermanos, de que quede bien claro este tema. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Oiga bien, y las repetirás, dice, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los que tenemos, en ese caso, 40, 50 años para arriba y muchos pues ya somos padres de familia. Y cuando hablamos un poquito de dejar huellas, acordémonos un poquito en aquel tiempo cuando nuestros padres aún vivían. Pues no sé si aún todavía tú tienes padre, me refiero a hermanos ya mayores, pero nunca se me olvida, hermanos, algo que quedó tan impregnado en mi corazón y eso, hermanos, nunca se me va a olvidar. Viene por el tema dejando huellas, ¿verdad? Recuerdo yo que tenía más o menos como 7, 8 años y iba con mi madre. Yo me quedé sin padre a los 5 años. De ahí para arriba, pues mi madre fue el que se hizo cargo de 8 niños, que en ese entonces ella estaba embarazada y eran 9 ya, ¿verdad? Entonces, hermanos, iba con mi madre y de repente venía una persona adulta, más o menos de unos 70 años quizás. Y miren, hermanos, yo iba con ella. Y de repente viene el anciano y mi madre saluda a esta persona. Fíjense, hermanos, de que yo, como que no lo vi y seguí caminando. Ellos se quedaron platicando ahí. Yo seguí caminando y lo esperé un poquito más adelante. Miren, hermanos, como a una cuadra, viene mi madre, hermanos, y habiendo tanto monte por ahí en el camino, y corta, hermanos, un varijón, como le decimos, una vara, ¿verdad? De monte. Miren, hermanos, literalmente me lo quebró detrás de mi espalda, ¿no?
O sea, así. Y mira, me dice, siempre que vas a ver a una persona adulta, me dijo ella, tenés que quitarte el sombrero e inclinarte a la persona, me dice. Porque ella, esta persona, me dice ella, es mucho mayor que vos y te debes el respeto hacia esta persona. Miren, hermanos, nunca se me olvida esa experiencia. Y a partir de ahí, hermanos, pues yo aprendí la lección. Siempre que yo miraba a una persona adulta, pues yo me quitaba el sombrero y con aquella reverencia uno tenía que saludar a las personas. Muy buenas tardes, muy buenos días, pase adelante. Hermanos, eso yo creo que a todos nos los enseñaron desde pequeño. Era una cultura en aquel entonces, hermanos, del respeto a los demás. Cuando uno se levantaba de la mesa, hermanos, uno no podía levantarse sin decir muchas gracias por los alimentos. Hermanos, ¿por qué es que hoy en día, hermanos, se ha perdido tantos valores en un hogar? ¿Por qué esos valores en la actualidad ya no existen, hermanos? Pues la sencilla razón, hermanos, es porque nos hemos olvidado de esto. Aquí, todo lo que leímos ahorita, hermanos, no era solo para el pueblo de Israel. Esta palabra que leímos acá, hermanos, es para nosotros en la actualidad. Es para que usted y yo ahí en casa, hermanos, podamos poner por obra esta palabra. Ahora bien, usted pregúntese ahí dónde está. Usted mismo hágase la pregunta. ¿Será que las huellas que estamos dejando ahí en casa, será que es lo que está acá escrito? Yo no lo sé. Si así es, a Dios sea la gloria, hermanos. Glorifique a Dios porque usted va a ver frutos de esa huella que usted está dejando ahí con sus hijos en casa, de esta enseñanza que estamos leyendo acá. Entonces, hermanos, volvamos a leer el versículo 6, siempre ahí en Deuteronomios. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, hermanos, quiere decir, acuérdense que después de la ley, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, ya no voy a tener mis mandamientos en las tablas de piedra, dijo él, sino yo las voy a escribir en el corazón del hombre y en su mente. Así fue como el Señor dijo después, ya no en tablas de piedra, sino Dios quiere, hermanos, escribir las tablas de la ley ya en mi propio corazón. Entonces dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa. Oiga bien, hermanos, porque es que hoy en día los jóvenes muchas veces buscan quizás las amistades allá afuera. Buscan amigos, buscan cómo distraerse, buscan cómo perder el tiempo, porque hermanos, no ha habido un padre, porque no ha habido una madre quien pueda instruirles ahí en casa. Esto ha sido el problema, hermanos, porque la sociedad, usted se da cuenta en el mundo, los patojos ya desde niños, hermanos, 8, 9, 10 años, ahí andan en la calle. Usted hoy, hermanos, niños de 5, 6 años hablando unas tremendas palabras. La pregunta es, ¿quién les ha enseñado a tener esos hábitos? Malos hábitos, por supuesto. El problema, hermanos, de que los niños muchas veces son educados allá afuera. El maestro de los niños y de los jóvenes no es papá y mamá en casa. Lamentablemente, él tiene que hacerse de amigo allá en la escuela, allá en el colegio, allá en la calle. Y allá es donde ellos, hermanos, aprenden no cosas buenas. Aprenden, hermanos, cosas que quizás nunca ellos tuvieron que haber aprendido. Nunca se me olvida una experiencia, hermanos. Tengo 4 hijos y los 4 aún estudian. Y recuerdo que en una reunión, hermanos, los maestros exhortaban a los padres, porque ellos decían, miren, padres de familia, sus hijos no ponen atención, sus hijos no traen las tareas como debe de ser, sus hijos vienen sin desayunar y aquí vienen a comer chucherías. Y comienzan, hermanos, a exhortar a los padres de familia, a los maestros. Pero nunca se me olvida una vez que se levanta una señora
porque de hecho se dirigió a ella directamente porque el hijo era insoportable. Y dice esta señora, mire padre, mire maestro, le dice, y se pone de pie. Yo meto las manos al fuego por mi hijo. Oiga bien lo que dijo esta señora. Yo meto mis manos al fuego por mi hijo. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Es de que quizás el joven, el niño, en ese caso, allá en casa, pues quizás puede ser un niño bien portado, quizás puede ser un adolescente aparentemente educado. El problema, hermanos, de que este muchachito una vez sale de la casa, hermanos, se convierte en otro personaje, ¿va? Ya allá afuera con sus amigos y con la relación que él tiene, hermanos, como decimos, ellos, hermanos, sacan las uñas, ¿va? Eso es el problema. ¿Por qué, hermanos? Entonces el hombre ha dejado, hermanos, un lado los mandamientos de Dios. ¿Por qué el hombre, hermanos, prefiere quizás muchas veces afanarse en el trabajo? Y eso no le estoy diciendo que es malo, o sea, hay que trabajar y de hecho la palabra dice que cada día tiene su propio afán. Pero el padre de familia, hermanos, tiene tiempo para muchas cosas, pero menos, hermanos, para educar a sus hijos en casa. Menos, hermanos, para estar enfrente de sus hijos y decirle, mira, hijo, vamos hoy a leer la palabra, vamos a escudriñar la palabra. ¿Por qué, hermanos, el pueblo de Israel tuvo que perecer un día? Y la palabra habla al respecto. Vamos a ir rapidito en el libro de Oseas. Oseas capítulo 4. Y el Señor, Dios le tuvo que hablar al profeta Oseas y le dijo estas palabras para el pueblo de Israel. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿usted tiene el conocimiento de Dios? Hermanos, ¿cuántas prédicas podemos oír nosotros durante toda la semana? Póngase a pensar y de repente ahí si tiene su libreta y su lapicero, haga cuentas. ¿Qué días usted se enlaza? De hecho, ya el hermano Carlos Medina que hacía la exhortación. De veras, hermanos, vale la pena estar en las actividades porque el bien, hermanos, es para nosotros mismos, para nuestros hijos. ¿Cuántas prédicas oímos, hermanos, durante la semana? Usted tiene la palabra ahí en sus manos, hermano. Dice, tú no vas a buscar a Dios en la profundidad de la tierra. No vas a decir, ay, Señor, tú estás lejísimos hasta en el cielo. Dice, cercano a ti está. Hermanos, Dios está ahí. La pregunta es, ¿usted lo quiere buscar o usted lo menosprecia? Usted es de los hermanos que dice, hoy quiero oír, quiero que Dios hable a mi vida. Hoy quiero oír la voz de Dios. O es que usted dice, hoy va a predicar el hermano fulano y no, mejor, si fuera hermano Saúl sí le voy a oír. Si es el hermano Edwin, de repente sí. Hermanos, no podemos clasificar a X vaso porque nosotros solo somos vasos, solo somos un instrumento. Hermano, la palabra de Dios dice que Él es el que tiene ahí arriba, hermanos, el micrófono. Nosotros solo somos un instrumento. No menospreciemos, hermanos, la palabra, porque lo mismo que sucedió, hermanos, con el pueblo de Israel, lo mismo puede acontecer hoy en día en nuestras vidas. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de, ¿qué dice, hermanos? De tus hijos. ¿Por qué entonces, hermanos, nosotros podemos decir, la Señor, pero ¿por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasó tal cosa? ¿Por qué aconteció tal cosa? Hermanos, Dios es fiel, hermanos. Conocemos, hermanos, a un Dios que dice que es grande en misericordia. Un Dios, hermanos, que dice que es lento para la ira. Conocemos a un Dios, hermanos, que dice que Él es paciente. Dice que Él no quiere que nadie perezca. Hermanos, Dios está ahí todos los días tocando su corazón, tocando la puerta, hermanos. Pero Él quiere que usted, hermanos, abre esa puerta. Dios no va a entrar a la fuerza. Dios va a entrar si usted abre la puerta de su corazón.
Vamos a ir rapidito, hermanos, en el libro de Éxodo. Éxodo 34. Vamos a leer en el versículo 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Usted puede decir amén, hermanos, de estas palabras. Hermanos, yo creo que usted dice amén, gloria a Dios, porque así es, hermanos. La misericordia de Dios, hermanos, dice que son nuevas cada mañana. Yo he visto la misericordia de Dios. Usted ha visto la misericordia de Dios. Pero, hermanos, ¿cuál es la misericordia? ¿Cuál es el amor de Dios, hermanos? Muchas veces tiene que venir, hermanos, la vara a nuestra vida. Tiene que llegar, hermanos, el azote a nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene misericordia de su alma. Porque Dios tiene misericordia de mi alma, hermanos. Muchas veces Dios tiene que mandar esa corrección a nuestra vida. Por eso dice que Él es grande en misericordia. Pero sigue diciendo, versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuántos pecados le ha perdonado Dios, hermano? Yo creo que incontables. Yo creo, hermanos, que Dios, hermanos, ha perdonado, dice, nuestros pecados y lo ha echado, dice, en la profunda de la mar para nunca más olvidarse. Ese es nuestro Dios, hermanos. A Dios, hermanos, no podemos tenerle como un Dios malo, como un Dios que no perdona, como un Dios que anda con un látigo y nos quiere castigar. No, hermanos, nuestro Dios es misericordioso. No es un Dios, hermanos, que nos quiere ver el mal. Es más, dice, hermanos, que Él se duele del castigo. Así dice la palabra, se duele del castigo, pero es necesario. Entonces dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, dice, y que ni de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Eso quiere decir, hermanos, de que Dios es un Dios justo. Así como Dios, hermanos, es paciente, así como Dios es un Dios de misericordia, es un Dios, hermanos, que hace justicia. Es un Dios, hermanos, de que no es un Dios alcahueto, ¿verdad? Como muchas veces lo quieren poner como un Dios. No, usted es que mire, Dios es amor. No, hombre, si Dios nos ama, Dios dio su vida por nosotros y aquí no pasa nada. Hermanos, ciertamente Dios es un Dios de misericordia, pero dice que también es fuego consumidor. Recuerdo, hermanos, que me pasó una experiencia hace años. Tenía yo más o menos, que le digo, 4 o 5 meses de haber regresado a la iglesia con mi familia. Y nunca se me olvida un par de ocasiones que me dijo por ahí un par de hermanos, mira, hermano, me dice, qué bonita familia la que usted tiene, me dice, lo felicito. Pero déjame decirle algo, me dice, ahorita que sus niños están pequeños, me dice, pues van a estar ahí con usted y lo van a seguir. Espérese que crezcan, me dice. Espérese cuando ellos ya tengan por ahí sus 15, 16 años. Ahí va a ver, me dice, de que lo van a dejar solo. Es más, me dice, yo antes venía con toda mi familia, pero le cuento que cuando mis hijos crecieron, se fueron de la iglesia, me dice. Bien, le dije yo, pues voy a luchar y voy a seguir adelante. Lo tremendo, hermanos, es de que al tiempecito me volví a pasar lo mismo. Me dice otro hermano, mire, hermano, yo le voy a contar algo. Me dice que yo antes venía con toda mi familia, venía mi esposa, venían mis hijos, pero media vez ellos crecieron, me dice, se fueron de la iglesia y ya no quieren saber nada de Dios y pues yo aquí estoy luchando. Miren, hermanos, si llegó una tercera persona, un tercer hermano en ese caso.
Miren, hermanos, me entró una aflicción muy grande dentro de mi corazón. Y esa aflicción, hermanos, me llevó un día a pensar que de repente iba a ser así. Me acerqué con uno de los pastores y le conté. Le digo yo, mire, hermano pastor, tengo una lucha en mi corazón, le digo, y en mi mente, porque varios hermanos me han dicho esto. Pues le digo, yo me esfuerzo, le ruego a Dios que me ayude a ser un buen padre y poder educar a mis hijos en ese camino que Dios me ha mostrado. La pregunta es, hermano pastor, le digo yo, ¿literalmente así va a ser? Y el hermano me llevó en aquel pasaje, aquel proverbio donde dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mira, Rodrigo, me decía él, ¿arrancamos ese pasaje que está ahí escrito o crees vos de que esas palabras son literales de parte de Dios? Me dice. Miren, hermanos, ahí sí que me dio una gran paz, de veras, porque yo dije, Señor, no estoy trabajando de balde, ¿verdad? No estoy haciendo este sacrificio, esfuerzo de instruir a mis hijos en el camino correcto que Dios quiere. Lo que sucede, hermanos, es de que muchas veces tomamos nuestras propias ideas, agarramos nuestra propia pensamiento, hermanos, para poder dejar esa huella en nuestros hijos. Lamentablemente, muchas veces son malos ejemplos, malas ideas que podemos meterle a ellos, hermanos, y no podemos dejar una instrucción como la palabra dice. Vamos a ir rapidito en el libro de Proverbios porque el tiempo, hermanos, nos avanza. Y aquí está escrito esta palabra, hermanos, de que ahí sí que Dios, hermanos, ha tenido misericordia y a través de su palabra nos enseña muchas cosas. Vamos a leer en el libro de Proverbios. Vamos a leer en Proverbios 29:15. Dice así la palabra. La vara y la corrección dan sabiduría, dice. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo le pregunto, hermanos, y usted contéstese ahí en casa donde están. Ustedes de los hermanos y las hermanas que todavía usan la vara para corregir a sus hijos. O es de los hermanos que dicen, no, hermanos, que pobrecitos los niños, no hay que lastimarlos. Pobrecitos los niños, no hay que corregirlos porque miren, cuando yo era pequeño, pues mis padres me corrigieron duramente y yo creo que eso no es bueno. Miren, hermanos, la instrucción está aquí en la palabra. Usted lo usa ahí en casa, usted lo aplica o usted tome sus propias ideas y dice, no hay necesidad de corregir a los niños. Volvámoslo a leer. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Usted quiere tener un hijo sabio o quiere tener un hijo insensato, hermano? Un hijo necio. Hermanos, la palabra es clara, clarísimo al respecto. Dice, mas el muchacho consentido, dice, avergonzará a su madre. Vamos siempre ahí en el libro de Proverbios y oiga lo que dice acá. Dice, vamos a leer 22:15. Oiga lo que dice acá. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Hermanos, el joven ya nace, hermanos, con esa necedad. O sea, usted se da cuenta en un niño, usted le dice a un niño, hijo, deje eso ahí. Pero él no quiere. Hijo, no haga esto. Pero él lo hace. Hermanos, el ser humano ya nace con esa necedad. Ya traemos, hermanos, ese mal interno impregnado en nuestro ser. Entonces dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, dice, mas la vara de la corrección la alejará.
Oiga, hermanos, qué palabra, las palabras que están aquí escritas.